Buenas, Javi. Hola, buenas. Pues buenos días, buenas tardes a todos. Estamos aquí inaugurando el canal de Twitch de la Sociedad Tolkien Española en las tertulias inesperadas de Bolsón Cerrado, el esmial uno de los esmiales de Madrid. Nos hemos venido arriba y hemos dicho vamos a venirnos a Twitch. Y en la tertulia del mes de marzo hemos invitado a nuestro querido compañero y socio del esmial, Dunedain, eres, ¿no? Sí. Eres Dunedain. Bueno, va a hablar de Tolkien como Dunedain, como padre de la fantasía moderna. Hombre de Poniente. Vale, entonces os voy a presentar un poquito a Javi Marcos. Yo creo que no necesita presentación, todo el mundo le conoce perfectamente, pero bueno. Pues el señor Javier Marcos es socio también de la Sociedad Tolkien Española hace bastantes años, también es miembro de Bolsón Cerrado y es un enamorado de la obra de Tolkien y George R.R. Martin. Es el administrador de la web de los 7 reinos y está muy especializado en el mundo del Juego de Tronos. Y tienes un canal de YouTube, ¿no? Si quieres díganos tú mismo. Sí, un canal de YouTube que se llama Javi Marcos, que está centrado en el mundo de la... Bueno, más gigante en el mundo de Juego de Tronos, pero bueno, también hablo de Juego de Tronos, pero también lo conecto con otras sagas. Por ejemplo, hace 2 semanas grabé un vídeo sobre Brandon Sanderson con las chicas de Cosmere, que son las referencias sobre la obra de Sanderson en español. He colaborado con gente de la Sociedad Tolkien, he grabado muchos vídeos con la amiga Elia de Regreso a Hobbiton y pues también he grabado con otros socios de la Sociedad Tolkien, como por ejemplo como Zingo, que aquí muchos conocéis como Kai. Y bueno, la verdad es que quiero seguir colaborando con gente del ST porque hay gente muy valiosa que no solamente conoce el mundo de Tolkien, sino también el de George Martin u otras sagas. Por ejemplo, Bombur, que es también socio del Esmial, pues también estuvo conmigo en el canal hablando de One Piece. Gror, que es socio de Montaraces, habló conmigo de que es el responsable del podcast Fase 24, habló conmigo de las grandes series actuales y cómo House of the Dragon se enmarca en ello. Es decir, mi canal es del mundo de Juego de Tronos y cosas vinculadas a él, Canción del Fuego, pero como es fácil conectar a Tolkien con Martin, como ahora veremos, pues si os gusta más, o sea, mi canal no solamente Juego de Tronos, aunque es lo principal, pero cómo se conecta con otras sagas también es una parte importante del mismo. Hablando de House of the Dragon, ¿no? Tendrás una primicia, ¿no? Pronto, ¿no? Bueno, justo hoy ha salido el tráiler, la verdad es que todo el mundo diría, bueno, ¿por qué Javier está haciendo un tráiler de House of the Dragon? Bueno, porque estoy aquí en el canal de Twitch de la Sociedad Tolkien Española, que me comprometí hace bastante tiempo a ello, que justo iba a ser este día, entonces seguramente nos espió la conversación HBO y sacó el peor día el tráiler de House of the Dragon. Ya he publicado en este reino un análisis con muchas fotos, con mucho análisis de las fotos, y va a sacar un análisis en vídeo, pero bueno, por temas de logísticos no va a poder salir todavía, pero bueno, igual sale esta noche, igual sale mañana. Pero vamos, aquí hemos venido a hablar de Tolkien, que es lo que la gente yo creo que más le interesa. Pero, claro, esta charla es sobre Tolkien y autores de fantasía, no solamente Tolkien, sino cómo los autores actuales, los autores vivos, los autores contemporáneos han respondido a la obra de Tolkien. Pues cuando quieras empiezas, comparte pantalla y estás en tu casa. Voy a compartir si puedo otra pantalla, a ver si se puede compartir esta de aquí. Y bueno, básicamente, Perfecto. por presentar un poco esta charla, la idea de esta charla hay que mencionar a los amigos del Esmial de Fangor, el Esmial de Extremadura, con Axantur, que es el presidente, que es fantástico. Y en su día, para celebrar un poco el aniversario del Esmial, pues quería realizar una charla sobre Tolkien y sobre otros temas. Y bueno, contactó con varios miembros del equipo de Regreso a Hobbiton para que diera una charla y estuvo Elia Miriel y estuvo Joshua Leder hablando de los elfos. Creo que también estuvo el amigo Paco Garrido, que también creo que es socio de la Sociedad Tolkien y está con Elia, con Miriel en Magos y Medianos. Y luego la semana siguiente hablamos, Martin Simonson y yo, como hablando de Tolkien como padre de la fantasía moderna. Martin se centró en hablar más de Tolkien, por decirlo así, como porque es un inventor de la fantasía moderna o padre, es decir, por qué coge las fantasías que ya existían. La fantasía, por supuesto, existía antes de Tolkien, pero cómo coge la fantasía de origen, pues en muchos casos medieval, pero también raíces incluso más antiguas, y la transforma creando prácticamente un género nuevo.
Y yo, como yo evidentemente no soy un erudito sobre la obra de Tolkien, lo que me interesaba es cómo han respondido autores y autoras modernos a la obra de Tolkien. Y de eso va mi charla. Entonces, voy a ver si puedo compartir aquí la presentación, que yo creo que va a ser factible gracias a la magia de la tecnología. Y bueno, si vamos aquí un poco, básicamente, si puedo compartir la pantalla, Cirac, a ver si puedo compartir exactamente esto. Bueno, yo no sé si es que está quedando muy bien, pero más o menos yo creo que se entiende. Básicamente, aquí hay lectores, aquí hay gente de su padre y de su madre. La fantasía tiene muchísimos tipos, muchísimos fans. ¿Qué es fantasía? Pues fantasía es todo. Fantasía es Star Wars, fantasía es Juego de Tronos, fantasía es Terry Pratchett, fantasía es Dungeons and Dragons, los juegos de rol, como veis ahí. Bueno, la fantasía son muchas cosas. Y, sin embargo, a ver si podemos pasar la presentación. Yo no sé si aquí podemos hacerlo. Aquí. Básicamente, solo se ponen de acuerdo los autores de fantasía en una cosa, y es que Tolkien es el padre de todo. Luego descubriremos de quiénes son estas frases, ¿no? Pero pensad, bueno, Tolkien es el gigante del que deriva toda la fantasía moderna. Tolkien escribió el primer libro de fantasía épica. Cualquier persona que escribe fantasía sigue los pasos de Tolkien. Estas son frases que luego descubriremos de autores actuales, de autores de las sagas más populares del mundo, de las sagas más vendidas del mundo. Hay una, diríamos que veneración hacia Tolkien. Todo el mundo habla muy bien sobre Tolkien, ¿o no? Porque ahora, como vamos a ver, sabiendo que Tolkien es el padre de todo, es el gigante, sin Tolkien no habría casi nada. Terry Pratchett, digo, vamos a repasar a muchos autores de fantasía. Muchos autores actuales creen que Tolkien hizo un producto maravilloso, pero fruto de su época, y ellos quieren escribir fantasía actualizando a lo que son sus valores personales y a lo que podríamos decir que es la ideología de su época. Es imposible que una autora racializada estadounidense vea el mundo de la misma manera que alguien que nació en el siglo XIX, como Tolkien. Es imposible. Es imposible que una escritora joven de unos 30, 35 años, que está muy metida en la cuarta ola del feminismo, que es una activista en redes y que ha ganado muchos premios, no solamente por su labor como escritora, sino también como divulgadora de temas sociales, tenga la misma visión del mundo que alguien que, repito, que luchó en la Primera Guerra Mundial. Es imposible. Los autores todos son frutos de su época. Entonces, quería en esta charla explorar cómo los grandes autores actuales, amando a Tolkien, pues han intentado pues responder un poco o hacer una obra no contra Tolkien, sino más bien diría en frente de Tolkien. Entonces, si vamos un poco pasando de página, vamos a, guste o no, la escritora de fantasía más popular del mundo, o al menos la que más ha vendido, que es J.K. Rowling. Nos puede gustar más o menos la autora, nos pueden gustar más o menos sus opiniones políticas, pero ahí es un hecho incontestable, que es que la saga Harry Potter es la saga fantasía más vendida de la historia. Y ha vendido bastante más que El Señor de los Anillos, y ha vendido bastante más que Canción del Fuego, que es la tercera, bastante más que La Rueda del Tiempo, que es la cuarta. Es la realidad. Muchísimas personas han comenzado a leer gracias a Harry Potter. Diría que millones de personas, y creo que no me equivoco. Y millones de personas han descubierto la obra de Tolkien, y esta frase puede sonar muy dura, porque en su día se aficionó a la lectura gracias a Rowling. Bueno, ¿qué nos dice Rowling sobre Tolkien? Pues bueno, ella ha confesado que leyó El Señor de los Anillos siendo adolescente, pero no había leído El Hobbit, lo cual es un poco raro. Y ella misma dice que no había leído El Hobbit hasta que acabó Harry Potter y la Piedra Filosofal. Podríamos decir, bueno, ¿hay influencia en la obra de Rowling? ¿Vemos algo en Rowling de Tolkien? Pues bueno, si avanzamos, vemos que al final, si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos que al final el número de referencias y paralelismos es poderoso. Porque si hablamos de un mago blanco poderoso que acompaña a nuestro héroe y que tiene grandes capacidades, pues podemos pensar en Gandalf, pero también podemos pensar en Albus Dumbledore. Avanzamos un poco y vamos a ver que el número de paralelismos realmente es muy poderoso.
bueno, más allá de Dumbledore, Gandalf, ese mago con la barba blanca que sirve de mentor a nuestro héroe, que le instruye por el camino, que conoce secretos y poderes que nuestro protagonista joven pues apenas puede entender. Hay muchos más paralelismos. Hay quien compara a ella, la araña, con Aragorn. Desde luego son grandes arañas que son demoníacas, que son malvadas y que suponen un obstáculo para nuestro héroe. La imagen de abajo es claro. Y en este caso es incluso más reforzada por las películas. Los espectros del anillo, con esas figuras encapuchadas, etéreas, que no son humanas, que son mágicas, es imposible que no recuerden a los dementores. Y de hecho, incluso en las películas de Peter Jackson también recordáis esa escena en que, evidentemente no es la obra de Tolkien, es una adaptación bíblica, pero vemos también como casi tiene una respiración y un jadeo que parece también un poco similar a la de los dementores. De hecho, he leído alguna entrevista a gente de la producción de las películas de Harry Potter y ellos mismos reconocen que fue una de las inspiraciones grandes para crear los dementores de las películas de Harry Potter. Estas figuras que son, como he dicho antes, encapuchadas, oscuras. Butterbur y Butterbeer, que aparece ahí, Butterbur es cebadilla mantecona. Y el nombre cebadilla mantecona en inglés, Butterbur, es muy parecido a Butterbeer, a la cerveza de mantequilla. Desde luego, seguro que imaginamos a cebadilla mantecona vendiendo en el Pony Pisador la cerveza de mantequilla que está en Harry Potter. Y luego, el poder del anillo, el anillo único, evidentemente nos recuerdan a los Horrocrux. Los Horrocrux de Harry Potter, para el que no lo conozca, son unos elementos mágicos que aparecen especialmente en las dos últimas novelas. Bueno, especialmente no, antes no habían sido siquiera mencionadas, cosas de Rowling. Y de los Horrocruxes, uno es un anillo que tiene el poder de traer de cierta manera a los muertos a la vida, y otro de los Horrocruxes tiene la invisibilidad. Es como si el anillo único hubiera desdoblado dos de sus poderes de esta manera en dos de los Horrocrux, ¿no? Quedaría la varita de Sauco, que en este caso no se puede comparar con anillo único. En ambos casos se menciona al malo malísimo, al villano de la saga, como el Señor Oscuro, de Dark Lord. El Señor Oscuro es Voldemort y el Señor Oscuro también es Sauron, ¿no? Y incluso como son descritos en inglés es absurdamente parecidos. Sauron es He Who Must Not Be Named y el Señor Oscuro es de Voldemort es Him That We Don't... No, He Who Must Not Be Named, fijaos que me equivoco porque lo parece que eso. He Who Must Not Be Named, quien no debe ser nombrado, es Voldemort, y Him That We Don't Name, aquel al cual no le nombramos, es como se denomina Sauron. Es muy parecido, ¿no? El viejo hombre sauce, quien le compara con el hombre boxeador, e incluso el nombre en inglés es aún más parecido, Whomping Willow, Old Man Willow, también son árboles que tienen unos poderes que no debe tener un árbol normal, también son árboles que pueden llegar a ser agresivos con los protagonistas, que son capaces de, bueno, podrían ser capaces de ahogarle o de agredirles. Y luego hay a nivel, esto en español nos parece un poco más raro, pero en inglés Wormtail se conoce muy parecido a Wormtail, cola gusano y lengua de serpiente. Claro, nosotros pensamos en lengua de serpiente y pensamos en snake, pero lengua serpiente en inglés se llamaría lengua de gusano. Y cola gusano como lengua de serpiente son dos esbirros de un malvado que, spoiler, tienen un pequeño momento de redención atacando a esta persona, a este tipo malvado al que sirven, y pagarán este acto de bondad con su vida hasta cierto punto, ¿no? Y bueno, avanzamos a la siguiente diapositiva. Pero bueno, como digo aquí, excusemos a J.K. Rowling. Más allá de esos paralelismos, hay cosas que Tolkien no inventa. Había magos, elfos, goblins y dragones mucho antes de Tolkien. También tenemos en la saga de Rowling magos, elfos, goblins y dragones. El anciano y poderoso mentor que deja hacer al protagonista también ha aparecido en múltiples sagas en el pasado. Los cuentos de romanticismo alemán del siglo XIX, bastante recomendables, incluyen estas figuras a veces en los cuentos féricos y de hadas. Recordemos que el mismo Tolkien tiene un ensayo fantástico hablando de las hadas, ¿no? De los fairy tales. Merlín, aquí en la línea interna hablan de Merlín como esa figura, ese anciano mentor que deja hacer al protagonista. El huérfano que vive con sus tíos y que pues sufre por su orfandad una discriminación y luego se da cuenta de sus poderes, ser elegido, pues también es una cosa habitual de las sagas. La importancia de los amigos, compañeros de base, eso bueno, es más viejo, vamos, que el mundo mismo, ¿no? Ambas historias, tanto Harry Potter como, podríamos decir, el viaje de Frodo de la Comunidad de Anillos, el viaje del héroe, ¿no?
esto también está muy explorado y hay gente que sabe mucho más que de literatura que yo y son doctores y académicos y scholars, no como yo. Entonces, bueno, no os voy a explicar ahora lo que es el viaje al héroe, lo veis ahí en ese gráfico, pero bueno. El viaje al héroe, pues nuestro protagonista arranca en el mundo ordinario, viaja a la aventura, primero la rechaza. Pensemos en Frodo y también en Harry Potter, como al principio no quieren cumplir sus destinos. Se encuentra con ese mentor, con ese Gandalf, con ese Dumbledore, incluso Hagrid podía ser en Harry Potter, o Aragorn. Los cuentos románticos alemanes, luego los mencionaré, pero bueno, básicamente son los cuentos del romanticismo alemán, siglo XIX. Yo me he leído algunos, la verdad, para un club de lectura. Y bueno, yo luego hablaré al final sobre ellos, pero yo creo que es interesante. Efectivamente, se encuentra con aliados que ayudan en el viaje, hay enemigos, hay pruebas, llega la muerte o el desastre. Frodo, recordemos que al final de su misión es incapaz de tirar el anillo. Harry Potter, spoiler, muere en el último libro de Harry Potter, pero luego resucita, hay una odisea, hay una intervención espectacular y bueno, pues al final se consigue, hay una gran lucha final, se logra su objetivo, se derrota al villano, en fin, ya digo, no voy a contar el viaje al héroe porque hay gente mucho más capacitada que yo para hablar de estos temas. Y bueno, si avanzamos un poco, ya digo, excusando a Rowling, si seguimos avanzando en agenda positiva, Star Wars es fantasía. Star Wars es fantasía, no es ciencia ficción. Star Wars es fantasía. Y si vemos, más allá de anécdotas simpáticas como que Christopher Lee, legendario actor y luchador de la Segunda Guerra Mundial, interpretar a dos grandes villanos, que curiosamente ambos son dos villanos muy poderosos, pero no son el gran villano, el Conde Dooku en la trilogía de precuelas de Star Wars y Saruman en El Señor de los Anillos. Y luego ya, pues bueno, tenemos ya figuras figuras poco discutibles. Gandalf y Obi-Wan Kenobi. De hecho, en uno de los primeros guiones de Star Wars se cuenta que los guiones descartados por Lucas, que había un diálogo en el cual para presentarse Obi-Wan Kenobi decía una frase bastante parecida a la presentación de Gandalf cuando se presenta con Frodo, haciendo un juego de palabras, un guiño, pero bueno, eso al final fue descartado en la versión cinematográfica definitiva. Figuras como C3PO y R2D2, pues hay quien los comparas con Gimli y Legolas por la altura, hay quien los compara con Merry Pippin, y luego tenemos una cosa muy interesante que es que la serie Ahsoka, Filoni es un reconocido fan de la obra de Tolkien, pues ha metido varios guiños bastante claros a la obra de Tolkien. Tenemos estas figuras que aparecen al final de la serie, en los últimos capítulos, que son evidentemente un homenaje a los Argonath. Tenemos una especie de perros, lobos extraños que se parecen a los wargos, aunque en este caso parecen más bondadosos. Y yo creo que no quiero spoilear mucho a Ahsoka, pero digamos que Ahsoka, digamos que hay un momento en que igual no sufre o está en condiciones complejas y cuando vuelve a su actitud anterior deja sus ropas grises para vestir de blanco, de la misma manera que Gandalf va a ser Gandalf el gris a Gandalf el blanco. No quiero entrar en muchos spoilers de Ahsoka, pero hay claramente un cambio, más o menos a media temporada de Ahsoka, en que digamos que la muerte le ronda y hay un cambio en sus ropas que, repito, que Filoni ha reconocido que es un homenaje también a Ahsoka, pues como Gandalf es una persona muy poderosa, que tiene unas capacidades mágicas, místicas, sobrenaturales. En este caso no es tan anciano, pero que sí que cuenta con más experiencia que otros protagonistas. En fin, ya digo, Star Wars es fantasía y la influencia de Tolkien es clara. Bueno, si avanzamos a la siguiente diapositiva. Brandon Sanderson, este soy yo en el Celsius, Festival Celsius de Avilés. Quiero mencionar que la Sociedad Tolkien Española desde hace 2 años, este va a ser el tercero, colabora de forma oficial con el Festival Celsius de Avilés, gracias al cual la Sociedad Tolkien Española realiza actividades durante el festival, conferencias, charlas, talleres. Sí, ese soy yo, sí. Pero bueno, para decir que eso es en el Celsius. Y a cambio, pues el Festival Celsius ofrece, como somos una sociedad cultural reconocida, ofrece a los socios de la Sociedad Tolkien Española que quieran acudir al Celsius un alojamiento gratuito. No es en un hotel de altísimo lujo, pero un albergue que está bien majo. Y bueno, hay que decir que, bueno, que este ofrecimiento por parte del festival a una entidad colaboradora como nosotros, pues es de agradecer. Entonces digo, mi foto ahí con el bono de Brandon Sanderson es en el Festival Celsius de 2019.
Y bueno, básicamente lo que quería comentar ahí es que Brandon Sanderson, que quizás sea, si no el autor de fantasía más popular del mundo de hoy, sí es de luego el que genera más obras y que genera más ruido últimamente, obras de mucha calidad. Y bueno, le ha considerado a Tolkien como referencia, ¿no? Tiene una frase bastante interesante, Sanderson, sobre Tolkien, que me parece divertido para explorar. Dice, una frase que mencioné al principio, ya os la revelo ya, es de Sanderson. Dice que Tolkien escribió el primer libro de fantasía épica. Dice, nos hemos tomado 20 o 30 años tomando a Tolkien como referencia. Pero como dice Sanderson, estoy muy de acuerdo, solo en las últimas décadas la fantasía ha logrado salir de la sombra de Tolkien y convertirse en un género propio, en un género adulto y un género distinto. Yo creo que en los 80 y los 90 puede sonar un poco arrogante, pero creo que el nivel de la fantasía era bastante pobre, especialmente comparado, más bien de los 80 hasta lo que llegó en los 90 y los 2000. Luego hablaremos de Robert Jordan y de Martin, pero a día de hoy tenemos fantasía muy buena y seguramente es muy buena porque se ha alejado de Tolkien. Y Sanderson incide mucho en ello. Hay unos paralelismos claros en que, bueno, Tolkien era una persona creyente, de la misma manera que Sanderson era creyente, cierto que Tolkien era católico y Sanderson es protestante, pero bueno, ambos tienen una visión similar de la moral en la historia, ambos creo que tienen una visión similar sobre la bondad y la importancia de que triunfe la bondad y el bien. Tampoco voy a extenderme sobre la eucatástrofe, porque tenemos cierto que en español hay gente que puede hablar mucho mejor que yo sobre la eucatástrofe. Y como detalle relevante y que dice mucho de Sanderson, el personaje favorito de Brandon Sanderson de la obra de Tolkien es Samuel Gamgee. Y bueno, si avanzamos, vamos a pasar a otro autor, también actual y célebre, Patrick Rothfuss, autor de la trilogía Crónica del Asesino de Reyes, cuyo tercer libro estamos esperando, Las Puertas de Piedra. Creo que de los autores que voy a mencionar en esta charla, seguramente es el que haga una prosa más bella. Y una prosa tan estética que, mátenme ustedes, pero la belleza de la prosa de Patrick Rothfuss no tiene nada que envidiar a la belleza de la prosa del mismísimo Tolkien. No hablo de trama o de construcción de personajes, pero en cuanto a la estética de su obra, es muy bella la obra de Patrick Rothfuss. Y bueno, Rothfuss, que admira mucho a Tolkien, pues también le pega algún palo, ¿no? Diciendo que, bueno, él ha dicho la frase que abría esta charla, Tolkien es el padre de todo, pero le hace alguna crítica. Y es la siguiente, dice Rothfuss, durante mucho tiempo la fantasía se ha centrado en reyes y reinas, en la política y la construcción de imperios, y eso está muy bien. Si quieres crear una tragedia necesitas un héroe. Pero me pregunté si el protagonista no podía ser una persona normal a la que le pasan cosas extraordinarias. Yo no sé si Boze, el protagonista de Crónica del Asesino de Reyes, es una persona realmente normal, pero sí le pasan cosas extraordinarias. Y luego mencionaba también que él quería romper algunos estereotipos, ¿no? Dice que quiere darle más importancia a los personajes femeninos. De nuevo, no voy a hablar de la importancia de la mujer en la obra de Tolkien, que hay gente mucho más capaz de yo. Y aquí en Twitch se comentó el pasado 8 de marzo, presentado por la amiga Istel, una gran charla sobre la mujer en la obra de Tolkien. Pero Rothfuss habla de romper estereotipos, de romper clichés y dice, bueno, la verdad es que si me permiten la cita, dice esto, pero bueno, digamos que las relaciones sexuales, se puede decir, yo creo, esto en Twitch, pero bueno, él tiene una visión diferente a Tolkien, para que nos entendamos. Dice, en la fantasía urbana, las historias de vampiros, las relaciones sexuales están más aceptadas que en la fantasía épica. Pero claro, dice él, no puedo crear una historia para alguien de 16, 17 años en la cual no haya nada de sexo. Esta es la declaración de Patrick Rothfuss y como dice aquí abajo el disclaimer, las opiniones aquí vertidas son personales y la sociedad Tolkien no se adhiere a lo que diga yo. La sociedad Tolkien hace muy bien al que no le represente yo para nada. Pero bueno, en fin, pasemos al siguiente. Ah, importante. He dicho que el personaje favorito de Sanderson es Sam. El personaje favorito de Rothfuss es Gandalf, un mago muy poderoso con una barba larga. Físicamente Sanderson tiene una idea a Sam
Sam Sanderson además, y físicamente Gandalf pues igual tiene un aire a Patrick Rothfuss. Pero bueno, si avanzamos a la siguiente diapositiva, tenemos a otro autor de fantasía referente y gran aficionado al Festival Zeus. Si vais al Festival Zeus es muy probable que le podáis ver a Joe Abercrombie, es un grande. Y bueno, y Joe Abercrombie, que también es otro mega fanático de Tolkien, pues bueno, pues ha criticado a Tolkien. Le gusta mucho, pero la ha criticado a Tolkien. ¿Qué es lo que dice Joe Abercrombie sobre la obra de Tolkien? En una charla además en el Festival Zeus de Avilés, precisamente con Rothfuss y con Sanderson. Esa charla creo que no está grabada, pero bueno, de ahí han salido bastantes cosas que estoy mencionando aquí. Y dice Joe Abercrombie que, para que no conozca, hace una fantasía muy oscura, podríamos decir que es incluso más retorcida, oscura y cruel que Juego de Tronos, que Canción del Fuego, lo cual es un strong statement. Pero bueno, dice esto Joe sobre la obra de Tolkien. Dice: Aragorn tenía intenciones heroicas, hacía acciones heroicas y como resultado conseguía grandes heroicidades. Pero los héroes de verdad no son tan puros. Hay gente que lleva a cabo actos heroicos por motivos egoístas o sin pretenderlo, o que encabeza una carga heroica hacia un desastre. Y dice después, básicamente su mayor crítica, yo diría, que a Tolkien es sobre el tema de la violencia, ¿de acuerdo? Dice: El Señor de los Anillos es muy violento. La mayoría de los héroes de los Anillos son tipos masculinos violentos, héroes nobles y gallardos que después de acabar con pilas de muertos y apostar sobre cuántos orcos van a matar, como si fueran unos asesinos psicópatas, pobres Legolas y Gimli, cuando acaban el día son buenos amigos, estupendos amantes y reyes bondadosos. Es muy cómodo asesinar así. Pero la violencia tiene consecuencias sobre uno mismo y también sobre la víctima. Y en la literatura fantástica, o más bien en Tolkien, no tiene ningún coste. Dice: yo quiero ser honesto. Estoy obsesionado por mostrar las medidas mentales y físicas que tiene la violencia. Y quienes han leído, más que yo desde luego, a Joe Abercrombie, dicen siempre que, bueno, que si un personaje mata a alguien, probablemente eso en algún momento se le vaya a repercutir en su contra, ya sea por los propios traumas que él sufra o porque otro personaje se vengará de ello. Pero él al mismo tiempo de verdad quiere mucho a Tolkien. Dice que hay que renovarle por amor. Dice que esta renovación y esta crítica a Tolkien de los héroes masculinos que matan gente sin consecuencias, de cómo la violencia no pasa nada, de estos héroes perfectos, dice: yo amo a Tolkien. Si le quiero renovar es porque amo a Tolkien. Y siguiendo mucho la línea de un autor pues tan fan terrible, podríamos decir, como Joe Abercrombie, su personaje favorito no es el bueno de Sam ni el sabio de Gandalf, sino un sabio pero bastante más oscuro como es Saruman. Y bueno, avanzamos a la siguiente diapositiva, que voy a traer a una autora española, a la amiga Arantzazu Serrano. Tengo unas declaraciones bastante extensas de Arantzazu, pero bueno, no sé si tampoco las quiero compartir aquí con muchísima extensión, pero bueno, básicamente Arantzazu lo que cuenta es que al principio no le convencía mucho Tolkien, no tenía muchas ganas de leer a Tolkien, que ella de joven empezó a leer El Hobbit y le parecía un poco infantil y no le hacía mucha gracia, pero que llegó en la carrera y leyó El Señor de los Anillos y descubrió el personaje de Éowyn y le enamoró el personaje de Éowyn. Éowyn es para ella Arantzazu Serrano, autora de la saga Nameheim. Para que no conozcas, pues es de las mayores autoras de fantasía, no ya españolas sino europeas, nominada al premio Locus a Mejor Novela Europea, como si fueran los Hugos, pero de Europa. Estamos esperando la tercera parte de Nameheim. Y bueno, Arantzazu lo que contaba es que ella le gusta la idea de una mujer sin ataduras, que es cierto que en la obra de Tolkien no tenemos tantas, pero las que tenemos son bastante poderosas, ¿no? Arwen también es una mujer que se libra de las ataduras que le impone su padre, y en el Silmarillion, pues bueno, tenemos a Masaya de Beren, tenemos a la propia Galadriel y tenemos, en fin, muchas más, no un número amplísimo, pero sí un número importante de mujeres que se rebelan contra los roles establecidos. Y en la obra de Nameheim, para los que la hayáis leído, que si no la habéis leído, recomiendo encarecidamente leerla. Ella dice que Nameheim, la propia Nameheim, es un homenaje a Rivendell como este lugar de refugio, un lugar al que llegar, un lugar que acoge, un lugar que parece incluso parado en el tiempo.
en una catarsis donde en ese lugar hay magia, hay canciones, hay buena comida y bebida, un poco alejada del mundanal ruido de la guerra. Y también ha metido como homenaje en su obra a la obra de Tolkien, a Josalfheim, que soy incapaz de pronunciar. La saga Nimgen es una saga de fantasía épica, pero más bien nórdica, y es una referencia también a Valinor, ese lugar donde residen los dioses, para que nos entendamos y sin tampoco hacer mucho spoiler. Pero bueno, avanzamos a la siguiente diapositiva. Me siento muy mal dando órdenes a la alcaldesa de mi Esmial y gran amiga, pero bueno. Y tenemos aquí otras visiones. Y presento aquí a 4 autores que incluso físicamente nos van a parecer un poco distinto a lo que hemos visto antes. Y lo que estos autores, todos bastante populares, hablan sobre Tolkien. La primera es N.K. Jemisin, ganadora 3 veces de un Hugo. Esta tía ha ganado Jemisin más Hugos que los que están todos arriba. Autora de mucho prestigio, igual aquí no suena menos, pero bueno, su trilogía más famosa es la trilogía de la Tierra Fragmentada. Y esto dice Jemisin sobre la obra de Tolkien, ¿de acuerdo? Y dice, bueno, lo que hay detrás de la fantasía post-Tolkien es el progreso de la sociedad. Y dice esto que me gusta mucho. Tolkien escribió en los años 40 y 50, antes de la revolución sexual, antes de la edad de los derechos civiles. Escribía para una audiencia muy específica, formada sobre todo por británicos de determinada edad y generación. Por supuesto, ahora leemos a Tolkien gente que no es británica, de diferentes edades, de diferentes géneros, de diferentes orientaciones, gente muy diversa. Pero cuando Tolkien escribió esos anillos, seguramente no tenía en su cabeza al principio que le podía leer a alguien como Jemisin o como muchísimos de nuestros socios y socias. Y dice, una vez que la fantasía se ha hecho mainstream, no puede ser insular. No puede ser para ese tipo concreto de lector, dice Jemisin. La mayoría de lectoras son mujeres. La gran mayoría de lectoras de fantasía son mujeres. Y si quieres que tu libro venda, probablemente sea una buena idea de que haya bastantes mujeres en tus obras. Que las mujeres sean protagonistas o incluso que las mujeres hagan cosas de mujeres. Yo creo que da a entender Jemisin que, bueno, pues que igual no hay tantas mujeres en la obra de Tolkien. Yo, como digo siempre, en la obra de Tolkien hay más calidad que cantidad de mujeres, y el famoso momento de que en el Hobbit no aparece ninguna mujer es un hecho que no podemos eludir, pero bueno, está ahí. Sapkowski, bueno, si creéis que es hater el bueno de Abercrombie, no habéis escuchado a Sapkowski, ¿eh? Sapkowski, porque no lo conozca, autor de la saga Geralt de Rivia, la saga de The Witcher, adaptada con un extraordinario éxito por parte de CD Projekt para hacer una saga de videojuegos y con un éxito no tan grande por parte de Netflix para hacer una serie de televisión. Bueno, ¿qué dice el bueno de Andrzej Sapkowski? Dice, básicamente culpa a Tolkien del papel de la mujer en la fantasía. Dice, el papel pasivo de la mujer en el género viene de las leyendas donde la mujer es una dama que espera ser salvada. Una estúpida criatura sin iniciativa, que llora y llora. Y a Tolkien le costaba 2 capítulos explicar que Eowyn está enamorada de Aragorn. Atentos a la frase. Después de esto tenéis permiso para agredir de forma no muy elevada, pero agredir a Sapkowski. Seguramente le pasaba esto a Tolkien por falta de experiencia con las mujeres. Frase horrible que condeno claramente. Pero los tiempos están cambiando. En una obra de Joe Abercrombie se puede ir a la cama después de decir simplemente what the fuck. Pues sí, la verdad es que como dice aquí Cira, que es un auténtico brujo, y digamos que al mismo tiene una visión hacia las mujeres un poco curiosa. Pero bueno, más autores actuales que pues dicen cosas de Tolkien, ¿no? Bueno, Nnedi Okorafor. Nnedi Okorafor, para el que no la conozca, es la autora de varios libros, seguramente más famosa sea Who Fears Death, que ha ganado bastantes premios. Se está pensando hacer una serie quizás sobre Who Fears Death. Nnedi Okorafor, para que, hablando en plata, es de las autoras protegidas por George Martin, ¿vale? Y bueno, Nnedi Okorafor, cuando le preguntaron en su día en Twitter, tiene Twitter, se llama Nnedi, como su nombre, en Twitter la buscáis, la preguntaron sobre Tolkien, y aquí no tengo apuntado, pero fíjate, me acuerdo de memoria, Nnedi decía así, bueno, Tolkien está muy bien, pero lo que no tenemos que es
contar otra vez las mismas historias. O en plan, oye, ¿qué opinas de que hagan ahora los Anillos de Poder y tal? Dice, pues está muy bien que haga una serie sobre la obra de Tolkien, pero queremos que den la oportunidad a más autores diferentes. Queremos ver más autores de fantasía. No queremos ver que solamente se produzca contenido sobre Tolkien. Queremos que otros autores con otras visiones también tengan un escaparate y también, pues, hablen de la obra de Tolkien o, perdón, hablen de forma pública, sus obras sean adaptadas y no decir, Tolkien está muy bien, pero hay vida más allá de Tolkien. Dándonos una oportunidad al resto de autores que hemos hecho fantasía o fantasía con ciencia ficción después de Tolkien. De verdad, amo a Tolkien, me encanta Tolkien. Igual su historia podría ser más diversa. Bueno, vale, igual podría haber más personajes negros en la obra de Tolkien. Bueno, podría ser. Aún así me encanta, amo a Tolkien, pero dejadnos la oportunidad al resto. Concedednos un minuto de vuestro tiempo para hablar de nuestro libro. Y estoy un poco parafraseando lo que decía Neddy, lo podéis consultar en su Twitter. Tampoco voy a compartir pantalla porque no está el plan. Pero bueno, me parecía interesante pues transmitirlo. Y Ken Liu, que ahora está hiper, ultra, mega de moda, porque creo que se ha estrenado hoy, de hecho, la adaptación de Netflix del Poema de los Tres Cuerpos. Yo no me he leído la trilogía entera, voy por el segundo libro. Es un libro ganador, no sé si son 2 Hugos o 3 Hugos a mejor novela. Un relato de ciencia ficción muy interesante. Es un autor, como podéis igual deducir, de origen chino. No, perdón. Ken Liu no es de la trilogía de los tres cuerpos. Disculpadme que se me ha ido la perola. Bueno. Ken Liu es un autor, Dios mío. Además, esto está horrible, pero bueno, espero que en algún momento me perdonéis por esto. El autor de la trilogía de los tres cuerpos es Liu Cixin, ¿vale? Matadme entonces. Pero bueno, Ken Liu, ¿qué dice Ken Liu? Es que no encuentro declaraciones de Cixin Liu sobre Tolkien, pero bueno, ¿qué dice Ken Liu? Que sí que lo tenía apuntado, disculpadme las molestias, cosas del directo. Ken Liu, que bueno, básicamente es la dinastía del Diente de León, ¿qué es lo que ha dicho sobre Tolkien? Y dice, obviad mi lapsus y escuchad esto, ¿vale? Escribo con y contra al mismo tiempo de la fantasía épica de Tolkien. Tenemos que reconocer la enorme deuda que tenemos con él. Cualquier persona que escribe fantasía sigue sus pasos, pero no ha de haber una única tradición conectada con la perspectiva europea. Dice que básicamente hay que rejuvenecer una tradición excluida de la literatura. Y dice, bueno, y dice, señor Liu, ¿y Tolkien es racista? Y dice, hay elementos racistas hacia características asiáticas. Por ejemplo, yo creo que se refiere a los orientales, literalmente nombrados así en la obra. Pero estaba limitado por sus circunstancias históricas. Y eso no me impide admirar la grandeza de su trabajo. Aquí por línea interna me hablan del Zoo de Papel y de la Gracia de los Reyes. No he leído a Ken Liu. Y bueno, ya digo, estos son otras visiones, de luego, bastante físicamente y como autores diferentes a Tolkien y a Sanderson, Abercrombie, que hemos hablado antes, pero que ves, pues bueno, como otros autores hablan del profesor. Y vamos a pasar, y vengo ya más aquí a hablar de mi libro. Digo, Tolkien solo hay uno, pero hay un autor que ha logrado acercarse, no diré igualar o superar, acercarse a su influencia y que su obra sea parte de la cultura popular masiva. Y es el autor de la tercera saga fantasía más vendida de la historia, que es George Martin. Pero antes de hablar de George Martin, vamos a avanzar porque quiero hablar de Robert Jordan. Robert Jordan, para mí, quizás el escritor más infravalorado por su legado. La Rueda del Tiempo, la cuarta saga de fantasía más vendida de la historia, está en cerca de 90 millones de libros vendidos. Recordad algunos para que no sepáis que Robert Jordan, autor de la Rueda del Tiempo, la saga es terminada por Brandon Sanderson, y no se puede entender la conexión de Tolkien con Martin sin el puente de Robert Jordan. Evidentemente, sin Tolkien no existiría ni Martin ni Jordan, pero sin Jordan, yo estoy convencido que no existiría George Martin. Y bueno, vamos a avanzar para que veáis que bueno, que si avanzamos en la Rueda del Tiempo, los héroes nos suenan. Ese tipo de izquierda nos recuerda un poquito a Gandalf, a Aragorn, incluso aunque sea físicamente. Una figura mágica que se acerca a un pequeño pueblo y le dice a nuestros héroes que tienen que abandonar ese lugar porque de lo contrario unas criaturas malvadas pueden atacarles
y además de ello tienen un poder mágico. ¿Es Moraine o es Gandalf? Este tipo de héroes nos suenan, ¿no? Randall Thor es un héroe que no quiere ser un héroe, que tiene un poder que seguramente el uso de ese poder puede acabar por volverle loco, puede acabar por debilitarle, puede acabar por volverlo oscuro. Es Randall Thor, pero también es Frodo con el anillo de poder. Si habéis leído alguno, la primera libro de la Rueda del Tiempo, El Ojo del Mundo, yo lo he leído, yo os lo recomiendo. Hay un punto en que dices, ostras, esto es casi un plagio de Señor de los Anillos. No llegamos a tanto, pero hay muchos elementos de la primera novela que es que el propio Jordan ha dicho que son un clarísimo homenaje, especialmente al Comer Anillo. Luego, a partir de la segunda mitad del libro, ya, pues la cosa ya desvaría y ya no. Y el resto de la saga está más diferenciada. Pero de verdad, esto que os he contado de la figura mágica que busca a unos jóvenes para sacarles del pueblo porque hay un poder mágico en ellos y luego unas criaturas malvadas van a atacar el poblado y tienen que huir y este poder mágico puede corromper al que lo lleva, de verdad. Es Jordan, pero es bebiendo, emborrachándose, diría, de Tolkien. Y bueno, he dicho esto de los héroes, pero avancemos. Los villanos no suenan más todavía. Estos tres no son de Tolkien. Estos tres son obras de la Rueda del Tiempo. Tenemos a Ymir Draal, tenemos a Renegados, tenemos a Trollocs, Orcos, Mirdraal, Nazgûl. Estos son los villanos de la Rueda del Tiempo. Y cualquiera de nosotros diría que estos son villanos del Señor de los Anillos. Pero bueno, avancemos y volvamos a Martin y a Tolkien. Sigamos avanzando porque, evidentemente, como dice aquí, Jaime Marcos hablando de George Martin, que evidentemente yo de Tolkien sé lo justo, de Martin sé un poquito más. Pero bueno, si avanzamos para hablar de eso, de Martin y Tolkien. Y esa imagen de ahí es un maravilloso vídeo que se llama Epic Rap Battles of History, batallas épicas de rap de la historia, en la cual está Tolkien luchando contra Martin. Para que veáis que esto de comparar a Tolkien con Martin no soy yo que soy un pirao, sino que es que realmente a nivel cultura popular se llegó a poner a la altura, o se llegó a comparar la obra de Tolkien y de Martin. Y como digo, El Señor de los Anillos es la película más premiada de la historia, Juego de Tronos es la serie más premiada de la historia. Pero centrémonos. George Martin y Tolkien, incluso podéis ver que la fuente de las letras es diferente. George Martin es un baby boomer, nacido en 1949, 48 en Bayona, Nueva Jersey, como lo veremos ahora. Tolkien nació en el siglo XIX en Sudáfrica. La época todavía podríamos llamar incluso colonial o final del colonialismo del Imperio Británico. ¿Dónde nació George Martin? Una familia obrera en Nueva Jersey. Tolkien es un huérfano inglés nacido en Sudáfrica. Evidentemente no pueden ser iguales cuando se han criado en entornos iguales. Tolkien, los dos tienen una separación de la figura paterna. Tolkien apenas conoce a su padre. Martin tiene una relación muy complicada con su padre. No es el tema de esta charla, pero está ahí. George Martin estudió periodista, es un juntaletras. Tolkien es filólogo. Filólogo de reputado prestigio. Filólogo que colaboró en la redacción de la Enciclopedia Británica. George Martin escribía sobre ajedrez y béisbol. Son, a nivel cultural y a nivel académico, desde luego muy diferentes. Ahora Martin está de gira, va por las universidades en las que en Iowa, donde dio clase, hasta en Northwestern, en Chicago también, donde también. Él dio clase en Dubuque, en Iowa, dio clase en Chicago, en Northwestern, y ahora cuando va a las universidades le dan premios y menciones de honor. Pero evidentemente no era catedrático, no tenía una cátedra de inglés antiguo en Oxford. Luego, George Martin se crió como católico, pero se considera agnóstico. Tolkien es un católico convencido. Negar que el catolicismo de Tolkien se puede ver en su obra, creo que es negar la luz del sol. Y mientras que George Martin era objetor de conciencia, aunque él ha dicho que hubiera luchado en alguna de las guerras, por ejemplo, dice, yo hubiera luchado en la Segunda Guerra Mundial, pero objetó en la Guerra de Vietnam, Tolkien no objetó, sino que estuvo en el frente y, como ya sabéis, luchó en el Somme en la Primera Guerra Mundial. Me apunta por interna que Tolkien se crió en Inglaterra, no en Sudáfrica. Correcto, nació en Sudáfrica, pero se crió en Inglaterra. Pero vamos, lo que quería comentar es que es muy diferente criarse en la Inglaterra de principios del 19, principios del siglo XX, que criarse en la Bayona, en la Nueva Jersey, barrio obrero, a 2 horas, hora y algo de Nueva York, donde se crió Martin.
Y para resumir todo este punto que os he traído ahora, dice Martin, soy un gran, ya he mencionado que colaboró con el diccionario de Oxford, y como menciona aquí George, soy un gran admirador de Tolkien, pero es evidente que era un hombre de una época distinta. Y bueno, Tolkien ha hablado, avanzamos un poco. John Martin ha hablado muchísimo sobre Tolkien. No voy a traeros todo lo que ha hablado de él, porque verdad, es que para ilustrar esto, Martin ha dicho que cada 2-3 años relee El Señor de los Anillos. Le encanta. Y ha dicho que, bueno, que hay una influencia indirecta de la obra de Tolkien en la suya. Influencia indirecta. Dice, amo a Tolkien, pero fue una anomalía comparado con otros autores. Luego hablaremos un poco más de detalles de construcción de mundos, pero dice que él, dice Martin, a mí Tolkien me influyó mucho, pero también me influyó en otros, porque yo quería hacer una fantasía más sucia. No llegamos al grimdark, que bueno, que igual Joe Abercrombie es más grimdark que Martin, pero efectivamente la fantasía de Martin, también más política que la de Tolkien, no vamos ahora tampoco a extendernos mucho en la fantasía de Martin. Os invito a todos a leer Canción del Fuego, evidentemente. No tiene ni siquiera el mismo tono que la de Martin. Si alguno no sabe lo que es el grimdark es, digamos, fantasía oscura, fantasía sucia, digamos, ¿no? En la obra de George Martin hay escenas sexuales, hay violencia relativamente explícita. Por ejemplo, a diferencia de la serie de Juego de Tronos, no hay violaciones. En Canción del Fuego no se lee ninguna violación explícita, salvo una escena en Danza de Dragones, que a nuestros ojos es una violación, pero las escenas tan gráficas que vimos en la serie de Juego de Tronos, en Canción del Fuego no se recrean tanto, pero sí que evidentemente ese tipo de escenas más tórridas pues no aparecen en la obra de Tolkien, ¿no? Ya he dicho, él ha hablado que es una fantasía indirecta, que es una influencia indirecta. No vamos a especular en escenas de Daenerys y Drogon, que al final Daenerys dice que sí, pero luego sé que sí, hasta qué punto está influido, en fin. En cualquier caso, es una fantasía mucho más sucia, que es lo que aquí quería traer. Pero bueno, vamos a avanzar a la siguiente parte. Ya digo, podría hablar mucho de Tolkien y Martin, pero bueno, por ir muy sencillo y muy simplificando. Dice, Tolkien era perfecto, pero Tolkien se pudo equivocar, ¿no? Y está la celebérrima, hiperfamosa crítica de Tolkien a Martin, de Martin a Tolkien, que cuando alguien se aburre en su casa y quiere que lancen hate a Martin, pues pone esta cita diciendo, oh, George Martin critica a Tolkien, ni siquiera ha terminado su obra. Entonces dice esta frase que, bueno, al menos creo que tiene sentido. Dice George Martin, gobernar es difícil. Esa sería mi respuesta a Tolkien, alguien que pese a lo mucho que lo admiro, creo que se puede equivocar. El Señor de los Anillos tiene una filosofía muy medieval. Si el rey era un buen hombre, la gente prosperaría. Pero si miramos a la historia real, la cosa no es tan simple. Y ahora viene la famosa frase de Aragorn. Tolkien puede decir que Aragorn se convirtió en un gran rey y gobernó durante cientos de años y fue bueno y sabio. Pero Tolkien no se pregunta, ¿y cuál fue la política fiscal de Aragorn? ¿Mantuvo un ejército? ¿Qué hizo en tiempos de inundaciones y hambruna? ¿Y qué hizo con los orcos? El Señor de los Anillos termina sin que se nos resuelva cómo, bueno, pues cómo gobernar es tan difícil, ¿no? Y George Martin básicamente dedica 2 libros y medio, Festín de Cuervos, Danza de Dragones y el final de Tormenta de Espadas, a explicarnos que gobernar es muy complicado. Y especialmente, no quiero tampoco extenderme, en los 7 reinos tengo al que esté interesado puede preguntar sobre estas cosas. Básicamente, Martin responde a Tolkien contando en Danza de Dragones lo difícil que es gobernar para Daenerys y para Jon Nieve, que son 2 figuras que podríamos gobernar a Aragorn, podríamos comparar con Aragorn. Daenerys una reina en un territorio extraño, Jon Nieve como el comandante de la Guardia de la Noche, y gobernar es muy difícil, muy difícil. Muy difícil. Pero bueno, no me quiero tampoco enrollar mucho más, que llevamos ya 50 minutos.
si avanzamos un poco, la otra gran crítica de Martin a Tolkien es la resurrección de Gandalf. Porque a George Martin le encantó que Gandalf muriera. Esto dice George Martin sobre la muerte de Gandalf. Y dice, y luego Gandalf muere. El Señor de los Anillos es el mejor libro que he leído nunca. ¿Por qué? No puedo explicar el impacto que tuvo sobre mí leer El Señor de los Anillos. No hay peleas, no hay serpientes gigantes como había en Conan. Y Gandalf muere. No puedo explicar el impacto que tuvo sobre mí. ¿Cómo vas a matar a Gandalf? Quiere decir, Conan no muere en los libros de Conan. Pero Tolkien rompe esa regla. Y siempre amaré a Tolkien por eso. En el momento en que matas a Gandalf, el suspenso de todo lo que sucede es 1000 veces mayor. Porque ahora cualquiera puede morir. Valar Morghulis en el mundo de Juego de Tronos. Por supuesto, esto ha tenido un profundo impacto en mi voluntad de matar a personajes en mi obra en un abrir y cerrar de ojos. Y dice, para concluir esto, nunca me gustaron Gandalf el Blanco y nunca me gustó que Gandalf volviera. Creo que la historia hubiera sido mucho mejor si Tolkien lo hubiera dejado muerto. En la historia, en la obra de George Martin, cualquiera puede caer. En la obra de Tolkien, pues bueno, cualquiera puede caer. En el Silmarillion mueren muchos de nuestros héroes antihéroes. Pero también aquí creo que hay que ser justo con Tolkien y afirmar que los personajes que mata Martin es porque a nivel narrativo tiene sentido que mueran. Y jamás hay que matar a un personaje porque hay impacto. De hecho, eso Martin ha dicho públicamente, si yo quisiera sorprender por sorprender, pondría una nave espacial en mitad del libro y desde luego nadie espera una nave espacial. Pero no. Todo giro dramático tiene que tener un sentido en la trama. Tiene que tener una importancia narrativa. Entonces yo no mato por matar. Yo mato por un personaje porque creo que con su muerte la trama avanza y se desarrolla de una manera que me interesa a mí para contar mi historia. Y por eso no todos los personajes pueden morir. Y como menciona aquí mi alcaldesa, Arya es el personaje favorito de su esposa Parris y ha dicho Parris, su mujer, públicamente que si Arya muere, George pasaría a dormir en el sofá. Así que Arya es también bastante inmortal. Pero bueno, lo que iba a decir es que pese a estas críticas que pueden parecer un poco furibundas, si avanzamos un poco, George Martin ama a Tolkien. Hay una tormenta de homenajes, ¿no? John Nieve y Sam es claramente un homenaje a Frodo y Sam. De hecho, además, en el mundo, por si fuera poco tener a Frodo y Sam, también tenemos a un Pip, homenaje a Pippin. Valar Morghulis, Valar por los Valar, Morghulis por Minas Morgul. Vemos ahí a Tyrion metido en un barril. Recordad que Tyrion es un enano, de la misma manera, y utiliza el barril para llegar a Essos, para cruzar el mar angosto, para llegar a Pentos, de la misma manera que los enanos y Bilbo, un hobbit también bajito, utilizan barriles para escapar y llegar, en este caso, hacia el lago. Rosy, que es una tabernera, habla de, bueno, que algunos se dice que su virginidad podría valer un dragón de oro. Rosy, como Rosita Cotto, también una tabernera y también está involucrada en una historia en la cual se habla de dragones. ¿Cuál es el punto débil de un dragón? Pues bueno, en la obra de Tolkien se dice, no es como dicen algunos la parte baja del vientre, en un homenaje a cómo Smaug pues muere gracias a la flecha que se le lanza en esta parte blanda del vientre. El vinomiel y el brandivino es un guiño en este caso a nivel de etimológico. En inglés es honey wine y brandy wine, ¿no? Estos dos vinos también bastante curiosos. Hodor, cuando está en Fuerte la Noche, se le critica, se le dice, Hodor, no sigas gritando así, podrías despertar una criatura profunda. Hay un momento en que interactúa con un pozo. Eso nos recuerda mucho a la escena de Pippin levantando al Balrog en Moria. También se nos dice que, bueno, que un personaje no era un conjugador de trucos baratos, haciendo un homenaje también a, esto aparece en el mundo del fuego, haciendo un homenaje también a la misma frase con la que se describe a Gandalf, que no era un conjugador de trucos baratos. Y luego ya un poco más anecdóticas, hay un personaje que se llama Theoden Wells, Theoden el Fiel, homenaje evidentemente al rey Theoden el Fiel de Rohan, y Khal Drogo, pues evidentemente ese Drogo tiene el mismo nombre que el padre de nuestro querido Frodo, hijo de Drogo. Y bueno, si avanzamos, estamos ya
prácticamente terminando ya esta charla, que espero que no os hayáis aburrido en exceso. Y bueno, básicamente lo que quiero transmitir es lo último que ha dicho George Martin sobre Tolkien en julio del año pasado, y es el tema de la construcción de mundo. Seguro que tenemos aquí gente que quiere escribir o que son escritores o están intentando escribir cosas, y habla de, bueno, esto es de 2022, no de 2023, exactamente, en un podcast en Game of Thrones, dijo: amo a Tolkien, es uno de los autores que tiene una enorme influencia para mí, pero Tolkien es una absoluta anomalía comparado con la mayoría de autores de fantasía previos. Me explico. El detalle de la construcción del mundo, la historia de Númenor, de la primera y la segunda edad, fue exhaustivo para su época y cambió la fantasía para siempre. A ver, la fantasía data de Gigamés, pero la fantasía de Tolkien era muy de cuento. Eras un rey, había un rey, tenía 3 bellas hijas. Ahora bien, el rey no tiene nombre. El país del rey no tiene nombre. Igual las hijas tienen nombre, pero vamos, se van a la Tierra de las Hadas, que tampoco tiene nombre. Y esas historias pues pueden ser buenas, pero Tolkien las hizo oscuras y realistas. Construyó el Señor de los Anillos, el Hobbit y todo el trabajo de Silmarillion. Y una cosa que también le recuerda a Tolkien es que si lee los cuentos inconclusos, lee las cartas, lee las notas, Tolkien estaba todo el rato revisando cosas, todo el rato estaba cambiando cosas. Por ejemplo, y esto lo conocéis muchos fans de la Sociedad Tolkien, cuando van a abrir, nuestros protagonistas en el borrador original no se encuentran a Trancos, a Aragorn, al rey Elessar, sino a Trotón, a Trotter, en lugar de Strider, que es un hobbit. Dice Martin: ¿cómo hubiera cambiado la historia si te hubieras encontrado al hobbit Trotón en vez del rey Aragorn? Pues hubiera sido radicalmente diferente esta historia, ¿no? Entonces, bueno, básicamente Tolkien dice eso, ¿no? Que Martin dice esto, ¿no? Que al final él quiere construir una historia en la cual la fantasía ya no sea un cuento. Es una historia realista, oscura y real. Y bueno, por ir terminando básicamente la saga, avanzamos a última diapositiva. Quería hacer menos de 1 hora y no lo he conseguido. ¿Cuál es el personaje favorito de Tolkien para George Martin? Pues a pregunta de nuestro amigo y socio Josh Welleder en una charla, ¿cuál es el personaje favorito de Tolkien para George Martin? Es Boromir, interpretado por Sean Penn, que en la serie Juego de Tronos interpretó seguramente al personaje de Martin que mejor hubiera encajado en el mundo de Tolkien, como es Ned Stark. Y bueno, y con esto concluidos, muchísimas gracias. Avanzamos si queremos a la última diapositiva. Pero bueno, que nada, que muchísimas gracias por todo. Preguntas, dudas, sugerencias y nada. Quería hacer 1 horita y al final he hecho 1 hora y 1 minuto, así que bueno, estoy un poco estoy satisfechillo con esto. Pero bueno, es el momento, como dice aquí, de hacer preguntas. Maravilloso, Javi, ¿eh? Bueno, bueno, nada, espero que os haya gustado. No, has recopilado un montón de escritores, ¿eh? Preguntas que Sean Penn es un experto. Nadie ha muerto como Sean Penn jamás, nunca. Never. Pero bueno. Y nada, eso. Contadme preguntas, dudas, sugerencias. Si no, pues la gente se puede ir a cenar, a dormir, a desayunar, a merendar, en función del uso horario. Si esto luego se emite en YouTube, pues asumo que pues podéis verlo a cualquier hora. Sí, creo que en Twitch se guarda durante 15 días, aquí también en Twitch. Sí, pues nada, lo podéis ver aquí en Twitch y ya digo, luego en algún momento se suba a YouTube. Bien, estoy satisfecho porque quería hacer 1 hora y he hecho 1 hora, así que bien, de verdad. ¿Si te acuerdas eso de los cuentos románticos alemanes? Eso que nos Sí, a ver, hay una cosa en los cuentos de romanticismo alemán. A ver, durante el romanticismo se escribe mucha fantasía, ¿de acuerdo? Entonces, mira, voy a compartir. Es que este libro me lo he leído, ¿vale? Voy a compartir aquí pantalla. Venga, compartiendo pantalla. Bueno, este libro me lo he leído yo. Por eso hablo de este libro, porque me lo he leído yo. Si no lo hubiera leído, pues no podía hablar. Y esta es es Goodreads. Pero bueno, esto básicamente son cuentos de romanticismo alemán. Y es Ondina, Friedrich, bueno, son varios, el Rubio Egbert, son varios cuentos de El inválido loco del fuerte ratonó. Bueno, son cuentos de romanticismo. Y esto es fantasía, la cosa, que esto es fantasía antes de Tolkien. Es de Valdemar, ¿no? Por la portada, ¿no? Parece la editorial Valdemar. Seguramente muchos de nuestros oyentes, casi todos, conocéis a Becker.
y sus obras fantásticas de romanticismo, pero en el romanticismo alemán, pues hay también una fantasía oscura en la cual hay brujas, o hay elfos, o hay gnomos, o hay hadas, el fairy inglés, que no son nuestras hadas bonitas, sino seres un poco más oscuros, ¿no? Pero que esto es fantasía y esto era antes de Tolkien. Entonces la fantasía existía de antes, pero que Tolkien inventa la fantasía, pero sí que es el padre de la fantasía actual. Ya digo, lo que me enfoca esta charla es eso, intentar explicar pues cómo autores actuales pues responden a Tolkien, amándole mucho, queriéndole mucho, pero queriendo también hacer un producto un poco diferente. Podemos dejar de compartir esto si queremos, que total es un libro difícil de encontrar, ciertamente. Y ya digo, cualquier pregunta que queráis hacer, pues aquí estamos. Aquí estamos, sí. Damos unos minutillos y si no, pues nada, despedimos a la gente. Dicen aquí que qué bien se muere Son. Sí, efectivamente Son Bean es un experto en muertes, ya lo hemos comentado antes. Dice que C3PO y R2D2 con Legolas y Gimli lo ve un poquito forzado. Yo creo que era más bien por el tema de las alturas. Uno es muy alto y otro más bajito, más achaparrado. Uno es como más dorado y otro menos, pero bueno. Igual sería más Merry Pippin, la verdad. Y sí, es lo que decía la alcaldesa, que igual está un poco forzado, pero bueno. Ya digo que, bueno, lo que más queráis comentar. Si no, bueno, yo aquí estoy dispuesto a lo que queráis. Ves, dice que el libro es bastante difícil de encontrar. Úrsula, me preguntan por Úrsula Leguin. Bueno, la clave es que Úrsula es bastante contemporánea de Tolkien, ¿sabes? Sí, dimos una charla también aquí en un bolsón, para que no está claro, entonces la de nuestra compañera Escata, habló de Úrsula. Yo creo que Úrsula no está muy influida por Tolkien porque escribe más o menos a la vez. Entonces voy a buscar aquí cuando publica Terramar. Claro, Terramar se publica pues poco después de que se publique Los Anillos. Sí, pero sí que comentamos que había un libro que escribió Úrsula donde claramente hacía referencia a toda la influencia y de que tenía de Tolkien, ¿sabes? Todo lo que le bebía de Tolkien. Ella misma lo escribe en un libro que hizo... Claro, la cosa que Terramar es previa a Tolkien, pero luego sí que obras posteriores sí. Y bueno, ya digo, es que de Úrsula yo sé muy, muy poco. Y vamos, tenemos a Escaza que habló el mes pasado, vamos, y dio una exposición brillante. Entonces tampoco puedo yo ilustrar mucho más. Pero eso, yo me he centrado sobre todo en autores más vivos, autores que te pueden responder un tweet, un comentario sobre esto, sobre su obra. A ver, creo que sí me acuerdo del libro de Úrsula. O sea, que lo comente Escata por aquí. El idioma de la noche, comenta por aquí Escaza, que es la experta en Terramar. Sí, y el de, yo creo que también era, ¿no? El de contar es escuchar, ¿puede ser? Ahora mismo me baila la memoria, la verdad. Pero bueno. Sí, una colección de ensayos también que se llamaba Contar es escuchar. Y habla de autores que la influencia llegaron mucho como Tolstoy, Tolkien, Mark Twain o Borges. Petición popular, voy a enseñar a mi gatete. Ibi, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ibi? ¿Qué tal? Buenos días, ¿estás dormido? ¿Qué nombre le has puesto? ¿Tiene un nombre de Tolkien o de George? Ibi como el Pokémon, como ese peluche que hay ahí. Ah, bueno. Es el debut de... No, creo que no es el debut en Twitch de la Sociedad Española de Ibi, porque apareció en un vídeo que grabamos después de la premia de los Anillos de Poder, si no me equivoco, y ahí salió. Pero es pues su primera aparición en 2 años. Ibi, eres un experto streamer, ¿eh? Hay que decir que una de las publicaciones de la Sociedad Tolkien Española con más me gusta es una foto de Ibi. Que a ver si la encuentro aquí por línea interna. Mira. Voy a compartir pantalla, ¿vale? O comparte aquí pantalla. A ver, ¿se puede compartir pantalla? Mira, ya está aquí. Esta foto de Esmeal Montaraz es de las cosas con más me gusta. Creo que la cosa con más me gusta de la Sociedad Tolkien Española. 4.000 me gusta. Creo que en la Sociedad Tolkien Española ha conseguido 4.000 me gusta. Como esta foto de Ibi en mi cama. Que si giráis la cámara, veis que está... Ahí está.
¿Verdad? Terramar es del 68, nos dice. Sí, sí, sí. Es posterior Terramar. No sé si puedo compartir aquí en algún sitio el post de Instagram para que le deis algún like más. Pero bueno. Y bueno, ya digo, llevamos aquí 1 hora y 7 minutos, de verdad, no sé muy bien. Lo dejamos ¿qué por más? aquí y ya está. Sí, ha estado de lujo. Sí, a ver, es que... Pues nada, yo creo que lo bueno es breve 2 veces bueno, y lo mío no ha sido tan bueno, pero al menos si es breve, pues es menos malo. Así que Mira, sí, han compartido ya aquí los sí, moderadores sí, sí. para que le den más like. Es que el gato es mono, el gato es mono. El gato es mono. Negarlo es imposible. Nada, Bueno, Cira, tú eres el maestro de ceremonias. esperamos tu vídeo sobre, ¿no? Sobre el tráiler de... Sí, sí, a ver si mi amigo YouTube me lo permite sacar, pero bueno, sí, sí, sí. De momento yo primero voy a hacerme la cena, que son soy como buen hobbit, he hecho menos de 7 comidas al día, bastantes menos, y mi estómago empieza a rugir un poquito. Pues muchas gracias por venir y nada, nos vemos en otra. Vale, adiós.